Economista Pavel Issa nos acompaña. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por tenerme de nuevo en A Diario. Qué bueno tenerlo por acá, el placer es nuestro. Mire, comencemos con una frase del presidente Danilo Medina de que el turismo es nuestro petróleo. ¿Qué le parece? Yo creo que el turismo tiene un gran potencial, sigue teniendo un gran potencial. Ya es una actividad económica muy destacada en el país, pero yo creo que tiene mucho más potencial. No solo en términos de la extensión, que es lo que, cuando digo extensión significa el número de turistas que arriban, que creo que ha sido la cifra que más se ha manejado, sino en términos de su calidad. O sea, yo creo que hay que apostar a un crecimiento en términos del arribo del turista, pero también una transformación del tipo de turista que llega para que sea un turista que se quede más tiempo y que gaste más dinero. Y eso significa no gastar más dinero solo porque se queda más tiempo, sino porque gasta más por día. Eso significa gastar más en la economía, comprar más productos nacionales. Entonces hay que diseñar una estrategia para acrecentar el efecto del turismo en toda la economía que permita que la provisión nacional al turismo, el encadenamiento de la economía nacional al sector turismo sea mucho más intensa. En este momento una proporción muy importante de las compras que hace el sector turismo, no solo para la operación continua, sino también para el equipamiento, es importada. Y esto se debe a dos razones. Una es, hay trabas. Muchas veces los productores nacionales no pueden descontar el ITEVIS cuando venden a sectores específicos o sectores de exportación, y lo que significa que compran, digamos, los exportadores que son del turismo, ¿no? Los hoteles son exportadores, en el fondo cargan con el costo del ITEVI. Y hay algunas trabas legales y administrativas relevantes que hay que considerar. Y en segundo lugar es la capacidad productiva. Si usted tiene que competir para habituallar un hotel, usted tiene que competir con China, con Indonesia, con Centroamérica. Es decir, estamos hablando de que también allí se da la competencia global. Entonces, si queremos empujar al turismo y convertirlo en eso que habla el presidente Medina, tenemos que apostar a una transformación del modelo de turismo. Lo estamos discutiendo desde hace 10 años. ¿Cómo hacemos el turismo un turismo distinto? Ya dimos un paso, lo convertimos en un sector importante. Ahora, ¿cómo lo llevamos a un nivel distinto? Pero qué raro que, bueno, un cafecito Santo Domingo, Mucho gusto. mejor café del mundo. Cuando los turistas vienen y lo beben, no hay manera de que beban otra cosa. Ese es de los pocos, efectivamente, que digamos, muchas gracias. Pero aún así, el café, ya se conoce que hay una parte importante de la oferta del café que es importada. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y ahí tiene que ver con costos, calidad. ¿Cómo fortalecemos al sector cafetalero para que su precio sea más bajo, su productividad sea mayor y su calidad sea mayor, y podamos aumentar la proporción de café que un dominicano que compran los turistas? Fíjense qué interesante. Quería conectar, antes de pasarle a Gina de Omar, cuando usted dice, tenemos 10 años en eso, es que el presidente al iniciar el primer gobierno, la campaña del primer gobierno, habló del café, del turismo como la locomotora de la economía. Entonces, se había esa concepción en el 11, en la campaña del 11, ¿cómo es que todavía no se han cortado esas trabas para que realmente arrastre todo ese componente de producción local? Porque hay que cambiar la oferta primero. Hay que cambiar la oferta turística y hay que cambiar la oferta nacional. Cuando digo cambiar la oferta turística, significa cambiar el modelo para producir un producto distinto. Ya no solo el producto turístico de paquete de todo incluido. Que lo que tú necesitas, cuando tú hablas de todo incluido, es compitiendo en base a precio. Es con los cuchillos afuera, con los machetes en el mercado internacional, viendo quién ofrece menor precio para poder colocar una habitación por una noche. Entonces, en esa dinámica, tú estás cortando costos y buscando, el hotel, ¿no? Está buscando cómo cortar costos y comprar lo más barato posible. Ya, entonces, si tú cambias ese modelo hacia un modelo en el cual tú tengas un turismo digamos, de más calidad, que gaste más, que no está compitiendo en base a precio, sino también en base a calidad del producto. Entonces tú tienes más margen para jugar con las compras y ya no estás buscando la toalla más barata o las sábanas más baratas o los alimentos procesados más baratos, sino que lo estás buscando un poco más caros y un poco de más calidad. El turismo actualmente para la economía dominicana en el Producto Interno Bruto
¿Qué significa para nosotros? Leí ayer, por ejemplo, que las remesas significan el 7%, más del 7%, con 5.200 millones de dólares remesados, la mayor parte, el 70%, desde Estados Unidos. ¿Qué significa el turismo? El turismo en el PIB es una cosa y el turismo en el total de ingresos de divisa, digamos, es otra. En el PIB, si mal no recuerdo, representa cerca del 6% del PIB. No es tan alto. Yo creo que la mayor importancia es esa que tú has señalado, es decir, la capacidad de generación de divisa que tiene es, si mal no recuerdo, el segundo rubro de importancia en generación de divisa y lo estamos considerando frente a todas las exportaciones, por ejemplo. Si nos vamos a exportaciones de sectores específicos, pues el turismo pues, se va por encima de todo el mundo. O sea, sí, el turismo es un generador de divisa muy significativo. No es un gran generador de empleo, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Pero sí es un gran generador de divisas. Pero son miles los empleos. Bueno, lo que pasa es que... la calidad. Lo que pasa es que, no, la cantidad de empleo directo que genera es relativamente limitada porque el grueso del empleo que genera en un momento determinado está en la construcción de la obra, en el habituallamiento del hotel. ¿Y a nivel impositivo? Y demás. ¿Y a nivel impositivo? También es bajo, es una contribución relativamente baja por los incentivos que existen. ¿Ya? Y eso es otro de los problemas también que tenemos, y no solo con el sector turismo, sino con otros sectores. Apostamos dándole exenciones a los sectores, a ciertos sectores que pensamos que van a ser locomotoras, y yo creo que es un instrumento legítimo, las exenciones, pero llega un momento en el cual esos sectores se levantan, crecen y continúan recibiendo esos incentivos sin que se integren al resto del universo de los contribuyentes en un momento determinado. Entonces ya el incentivo lo que se convierte es una transferencia de ganancia, en el fondo, inflarle las hojas de balance financiero de las empresas sin que eso genere realmente, ya no genera los efectos que generó inicialmente. Entonces yo pienso que también ahí habría que revisar eso. Eso no significa, repito, yo creo que hay que buscar otras cosas que el Estado tiene que darle al sector del turismo más que Pavel, ¿y cuáles serían esas medidas que el Estado debe tomar para tener un turismo de calidad como, por ejemplo, en Sudamérica, que esté en auge, Colombia, por mencionar por ejemplo, un país? El tema de las municipalidades. O sea, el turista va al hotel y está encerrado entre tres paredes y no tiene una cuarta pared porque está frente al mar. Pero, caramba, ¿por qué? Porque la comunidad tiene muy poco que ofrecer. Porque es una comunidad muy pobre, es una comunidad caótica, es una comunidad sin orden. Incluso puede ser pobre, pero con orden, con seguridad articulada, con servicios públicos básicos, articulada a la economía del hotel o de los hoteles de la zona. Bueno, pues sería una alianza entre el gobierno central y los gobiernos municipales. Por supuesto. Ahí o sea, los municipios tienen un rol fundamental que jugar en hacer que el turismo esté mucho más involucrado con el resto de la economía. Hasta ahora el involucramiento fundamental es a través de la provisión de alimentos, especialmente de alimentos frescos, aunque hay otros rubros que también, lo cual es... ¿La ciudad de Santo Domingo cumpliría con eso? Absolutamente. Eso es un punto muy importante. Yo creo que hay que hacer que la zona colonial se convierta, cuidando la capacidad de carga, porque no es una zona muy grande. Tú no puedes tener a todos los turistas del país viniendo todos al mismo tiempo a la zona colonial. O sea, nos excluye al resto de los que vivimos acá de la ciudad de la propia zona, para empezar. Y van a empezar a canibalizarse, ¿no? Ahí es un grito personal. En parte. No, pero en general, las zonas coloniales se está convirtiendo en este momento en un polo de atracción tan fuerte de los capitalinos que se pone difícil el tráfico los fines de semana en la noche, bastante difícil. Sí. Entonces yo creo que hay que saber administrar eso, pero hay que hacer que los turistas lleguen a la zona colonial. Y eso significa pago de transporte, compra de regalos en la zona colonial, pago de visitas, restaurantitos, cafetería. La actividad está floreciendo, hay que saber ordenarla. Y esa actividad económica que refleja, digamos, la estabilidad, que habla de que tenemos crecimiento, pero que no tenemos una buena distribución de riqueza. Si no tuviésemos esta estabilidad macroeconómica reflejada con una tasa de cambio y una tasa de interés estable y con una marcha verde, gente protestando en las calles, ¿cómo cuidar para no caer en una crisis política derivada de una crisis económica? Hay tres temas.
Permíteme tocar dos de ellos que son, digamos, los más, los que profesionalmente me atañen, aunque también pudiera tocar el tercero. Yo creo que la estabilidad económica es muy importante, es lo que te da previsibilidad a la inversión. Si tú no dices, bueno, la inflación el año que viene no va a pasar de 5%, eso es una cosa. Y cuando tú dices, bueno, yo no sé cuál va a ser la inflación el año que viene, y puede que sea 12, como que puede que sea 4, ciertamente eso hace que las inversiones se cuiden. Y lleven a un ritmo menor. Pero si tienes cierta certeza de que haya estabilidad en el crecimiento, pero al mismo tiempo estabilidad en los precios, en el tipo de cambio, yo creo que eso es ayuda a largo plazo. Desafortunadamente en el país lo estamos haciendo a costa de alta tasa de interés. ¿Por qué el Banco Central consigue la estabilidad? Porque tiene el circulante, digamos, por decirlo Lo represa con altas tasas. Con altas tasas, y eso excluye a muchos, porque la gente dice, bueno, entonces yo no puedo pagar esa tasa de interés. Entonces ahí hay un tema de costo de la estabilidad que a veces no estamos viendo. Y yo quisiera ver una estabilidad, pero con un menor costo. Pero es una discusión un poquito más compleja que tiene que ver con la ley de capitalización del Banco Central, la crisis del Baninter, todo lo que pasó alrededor de eso y cómo lo venimos arrastrando. El otro tema es el tema del desarrollo económico, el desarrollo de los sectores productivos y la distribución de la riqueza. Yo creo que cuando tú apuntas a un modelo turístico, por ejemplo, en el cual el turista venga a la ciudad colonial o el turista salga de su hotel, de 300, 400 habitaciones y camine por las calles de los pueblos y logre, se siente a comer en un restaurancito, pague en un gift shop, pague por algún tipo de servicio, inmediatamente el beneficio de la actividad turística empieza a derramarse sobre el resto de la comunidad. Pero ahora mismo está concentrada solo en el hotel, porque el modelo ha sido terriblemente concentrado, en parte, debo decir, porque la política pública no ha sido capaz de articular una oferta fuera del hotel suficientemente robusta como para ser atractivo que el turista Solo el salga. tomate, la yuca, los víveres, los huevos, las cosas que se consumen allí, Fundamentalmente. irradian, vamos a decir. Fundamentalmente, y eso no impacta la zona inmediata, no siempre impacta la zona inmediata del hotel. Y muchas veces son los mayoristas los que proveen a los hoteles. Entonces esos mayoristas se llevan una importante tajada. Compran en las zonas productivas, colocan en los hoteles y ellos se llevan una tajada importante. Definitivamente tienen un rol que jugar, porque un hotel no le va a estar comprando las zanahorias a uno, los huevos a otro. Tienen que buscar a alguien que acopie y que les provea. Pero ahí hay un tema también de cómo los precios pueden, probablemente estamos hablando de canales tremendamente concentrados, unos pocos mayoristas que son capaces de imponer probablemente precios sobre los productores agropecuarios y hace que el derrame del beneficio del turismo sobre la agricultura sea menor. Entonces también ahí no estoy apostando por una intervención del Estado muy violenta que empiece a regular, pero sí por canales que faciliten, que le den opciones a los productores de decirle, bueno, si usted, señor mayorista, que es el único que está en la zona, me ofrece un precio de tanto, yo tener la opción de decirle, no, mira, el otro me está ofreciendo tanto, mejora tu precio. Y así el agricultor, la familia productora puede recibir mayores ingresos. Lo otro es el tema de la política. Yo creo que estamos viviendo un momento muy bueno de la política, donde tenemos una ciudadanía más activa. Hay que ver el tema de Marcha Verde no como la Marcha Verde, sino como un proceso que empezó con el 4%. Luego Loma Miranda, no sé si estoy siguiendo la cronología exactamente. Luego también la cementera de la lucha de la cementera de Gonzalo. Entonces estamos hablando de un proceso de activación de la ciudadanía. Los y la planta políticos, Punta Catalina, que también protestan contra ella. Bueno, yo creo que eso es parte del despertar ciudadano. La gente tiene que presionar. Los partidos no pueden sentirse a sus anchas haciendo lo que quieran, sino que la ciudadanía está vigilante, está presionando y está diciendo, te estoy viendo, y no vamos a permitir que tú sigas haciendo... Pero va bien ese proyecto, es correcto económicamente. Mira, yo no me siento satisfecho como ciudadano de la transparencia con la cual se ha conducido. Y yo siento, te voy a decir las dos críticas más fuertes, y luego luego vengo, digamos, con los positivos. Las dos críticas es que yo no me siento satisfecho con la transparencia con la que se llevó el proceso. Como ciudadano, lector de periódicos, lector de noticias, no es que estoy metido, lector del informe de la comisión, yo no estoy satisfecho con cómo se llevó definitivamente a cabo. Si cuando tienes un oferente
como dijeron, como el propio informe lo dijo, los dos miembros de la que no eran de la CDE, que estaban, dijeron, que eran parte de la presidencia, pero no parte de la CDE, dijeron, no se está defendiendo bien el interés público cuando tú tienes decidir sobre uno solo, que fue el único que quedó. Bueno, entonces eso, digamos, es una crítica aquí, digamos, que yo tengo. Lo otro es el tema del carbón. Estamos hablando de energía de inicio del siglo XX. Deberíamos estar pensando en otra cosa. ¿Dónde están los positivos? Y en ese sentido debo decir, ciertamente, una planta de carbón moderna saca de circulación las plantas a carbón u otras plantas de energía más ineficientes. También es cierto. Pero ciertamente una planta de energía de otro tipo, más limpia, también la hubiera sacado y no hubiera emitido lo que va a emitir. Pero no aparece el gas natural. Ese es un tema. El presidente Medina le dijo a Obama, ¿usted me garantiza gas natural? Y él le dijo, no se puede. Voy a ese punto. Aparentemente, financieramente, el carbón, yo siempre utilizo esta expresión, es un donqueo. No tenía competidor. O sea, era el abaratamiento de la oferta. No había forma de abaratar tanto la oferta como una planta de carbón. Ahora, aquí el tema es si el problema fundamental era la generación, si la apuesta pública debió haber sido la generación. Yo pienso que no. No significa que no la hubiese, que no la haga, no significa que no va a tener efecto. Pero la apuesta fue distribución. ¿Dónde está el hoyo? El hoyo está en la distribución. Más del 30% de la energía que se coloca en las redes se pierde. Se pierde por tres razones: por el mal estado de las redes, porque se las roban o porque no la cobran. Tres grandes fuentes de pérdida. Pero una generación mucho más barata. Ayuda. Claro, ayuda. Pero voy a utilizar la figura que siempre pongo. Es que estás poniendo, piensa en un colmado con mercancía en la calle, para que la gente la vea. Y digamos que de cada 10 personas que pasan, 7 pagan y 3 no pagan. Entonces tu solución es poner mermelada, ¿no? Botecitos de mermelada, 7 pagan y 3 no pagan. Entonces tu solución a ese problema es poner la mermelada más barata para que lo que se lleven sea más barato. Cuando lo que vale es, digamos, moverlo hacia adentro o poner a alguien cuidando, poner una cámara, cualquier otro tipo de cosa. Pero aún así, desde el punto de vista estratégico, es conveniente abaratar. Conveniente, por eso digo, y muy importante para toda la economía, para todos los impactos. Pero eso es un tema, digamos, de largo plazo, que siempre es importante. No siempre es fundamental ir aumentando la capacidad de generación, porque la economía se hace más intensiva en energía cada vez, ¿no? Entonces hay que programar para aumentar la generación y generación más barata y al mismo tiempo más limpia, lo cual a veces no siempre es fácil conciliar. Reconocido ese tema. Pavel, economistas abordados por medios de comunicación dicen que al cierre del año el gobierno terminaría con una deuda de 40.000 millones. ¿Es tanto así? Estamos hablando, yo no he visto esa noticia, estoy un poco desconectado en estos días de vacaciones. Sí, el día de ayer estuve viendo. Entonces, la deuda total en este momento del sector público no financiero. Traducción. Hay dos deudas. Sí. La deuda del sector público no financiero significa toda la deuda que es del gobierno, que no es del Banco Central. Okay. Entonces, esa deuda alcanza, si mal no recuerdo, 28.000 millones de dólares. Creo que son 37-38% del Producto Interno Bruto. La del Banco Central son unos 9.000, 10.000 millones de dólares. Y entonces eso completa el 50% del PIB. Es decir, 12% del PIB más 38%, ahí se completa el 50% del PIB. Efectivamente, la deuda va escalando, no al ritmo que escalaba hace 3, 4 años. ¿Es preocupante, es malo? Sí, es estamos preocupante. En el borde, nos pasamos. ¿Cuál es la situación? Es muy preocupante, no estamos en crisis, hay tiempo para disminuir aún más el ritmo de crecimiento y hacerla más sostenible. Pero el gobierno sigue, las autoridades y el Banco Central siguen en esta dinámica de endeudamiento. El ministro de Hacienda dice que no hay por qué preocuparse, que Yo creo que es manejable. Es manejable, pero hay que preocuparse. O sea, es decir, si sigues así en 2 años, en 1 año, 2 años, vas a tener no vas a tener otra opción más que tumbar violentamente el gasto público. Pero entonces el gobierno está pagando más de lo que se está endeudando o se está endeudando más
que vamos irremediablemente a llegar ahí. Ok, en este momento el gobierno se está endeudando casi en la misma proporción que está pagando capital e intereses. Eso significa que se está endeudando para pagar intereses. Anda el carajo. Ya. Entonces estamos hablando de una situación muy complicada. Repito, no estamos al borde de una crisis. Si estuviéramos al borde de una crisis, tuviéramos un debate distinto. Lo que significa que hay tiempo para corregir. En los últimos 2 años, 3 años, el ritmo de crecimiento en términos porcentuales ha disminuido un poco, pero no lo suficiente. El gobierno se ha mantenido el déficit del sector público. Recuérdense que el déficit es el que genera la deuda. Entonces, se ha mantenido por 2.4, 2.5, hasta el año pasado fue 2.8, aunque el gobierno no lo va a reconocer. En el fondo, toma la cifra del Banco Central que habla de 2.8% del PIB en déficit. Eso significa 0.4% más de la meta del Y la materia pendiente dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo de reforma tributaria para eficientizar y cobrarle a quien no paga y buscar donde debe de buscarse. ¿Qué pasa con eso? Ya lo dijiste. Tenemos que buscar, a ver, el tema de el cumplimiento tributario es un tema fundamental y a mí me parece muy bueno el esfuerzo que está haciendo la administración tributaria para reducir ese incumplimiento. Es muy elevado. La cifra de incumplimiento tributario del ITEVI está por encima del 40%. Y la cifra del si hablamos del ITEVI interno, o sea, del ITEVI que se cobra en los negocios internamente, estamos hablando del 36%, 37%. Pero el incumplimiento tributario del impuesto sobre la renta está por encima de 60%. Es decir, el 70% de las entidades que están supuestas a pagar impuestos sobre la renta, que están obligadas a declarar para pagar impuestos sobre la renta, declara beneficio cero. ¿Y cómo se puede hablar de una administración tributaria eficiente con esos altos niveles de evasión? Y es, a pesar, la administración tributaria es una de las agencias más eficientes que hay en el país, más modernas que hay en el país. Y sin embargo, nos encontramos frente a esta realidad. Hay que meterle... Pero no hay que humanizar un poco también, porque ese 18% del ITEVIS que usted vende un bien material, una mercancía o un servicio, usted facturó 100,000 pesos, más los 18,000, 118,000 y tiene que pagar los 18,000. Pero usted no le pagan o le pagan a 3 meses o a 6 meses o el tipo quebró y no le pagó. Ya usted está con 18,000 pesos mordidos ahí. Hay un tema y entonces frena distribución de riqueza porque el que inicia una empresa pequeña sin mucho flujo de capital o sin mucha base financiera quiebra. Ahí hay 2 temas. Uno, concentración de mercado y tema para procompetencia. Es decir, los grandes supermercados tienen, para poner un solo ejemplo, de un mercado, tienen tomado por los cuernos el comercio minorista, la compra a los pequeños productores agropecuarios. Entonces, el pulso es muy desigual e imponen condiciones para recibir las mercancías. Entonces, al final terminan financiándose los supermercados, las cadenas de supermercados, de los pequeños productores. Los supermercados ya lo que son es concesionarios. Entonces, luego, eso es un tema. Y luego el otro tema es la falta de alternativas financieras de esos pequeños productores. Porque no pueden decir, bueno, si tú me pagas 18 meses, yo tengo alternativa de decir, bueno, que yo le pido prestado porque la tasa de interés es razonable para yo lidiar con esto. Y tú te voy a meter presión porque entonces puedo decir, no, yo no te voy a vender así en esa condición. En fin, tú tienes mucho más rejuego. Pero frente a ese poder y frente a una inacción del Estado, los pequeños productores están atrapados. Es muy difícil para las personas que quieren emprender su negocio. Hay muchas trabas burocráticas. El tema del anticipo es un problema serio porque tú estás pagando lo que aún tú no has producido. Entonces, ¿cuándo eso se puede resolver? Porque cada día va a haber más gente en el mercado informal porque entran y quiebran y tienen que salir. Si no hay anticipo, bueno, no reduzcamos el tema de las quiebras demás a los impuestos. Es un elemento. Importante. Pero si no cobras el anticipo, entonces no cobras. Porque entonces no tienes cómo agarrar a la persona. Y pasa que engrosan parte del incumplimiento tributario. No es prevalerse de la falta no es tú prevalerte de tu falta. Yo creo que en parte tiene que ver con, sí, efectivamente, yo agarro primero y luego averiguo.
yo creo que hay que buscar una solución intermedia. Yo pienso que hay que generar un régimen tributario y quizá de seguridad social combinado para pequeñas empresas o para las empresas nacientes. Un régimen que le facilite no solo el pago de impuestos, no solo la cantidad que pagan. Por ejemplo, no pagas el 100% del anticipo, sino una proporción, pero ya tú tienes un débito, tú tienes que pagar. Y ya está ahí, aunque no te lo cobra ahora, pero tú lo tienes ahí. Lo otro es crear un régimen de seguridad social, que tú pudieras decir, bueno, para los nuevos entrantes, yo subsidio la seguridad social. ¿Ya? Entonces tú buscas una combinación de un régimen tributario donde la carga sea menor. Otra cosa lo que se me había quedado era para los pequeños negocios el problema no es solo pagar, es el esfuerzo administrativo para pagar. O sea, es impresionante la cantidad de esfuerzo que tienen que contratar contables, muchas veces para que le hagan un mal trabajo. Y entonces tienen que pagar multa. Ahí hay todo un trabajo que puede hacer la Dirección de Impuestos para entrenar, capacitar, para facilitar el proceso de pago. Al mismo tiempo, tú puedes cobrar una parte del anticipo, le alivias la carga y le puedes subsidiar la seguridad social a nuevos entrantes al mercado de trabajo. Te subsidio la seguridad social por 6 meses para un muchacho, una muchacha de 18 años que acaba de salir de la escuela o que está entrando al mercado de trabajo. Y por eso pienso que los pequeños negocios tienen que generarse un entorno muy, muy particular y muy especial y poner algún límite de tiempo a esto, de tal manera que entren ya eventualmente a formar parte del régimen general sin mucho más dilación, pero creándole condiciones iniciales. Un empresario extranjero, tú le dirías que te busque como asesor. ¿Invierto mi chelito en República Dominicana o me voy a otro lugar? ¿Tú le dirías que se quede? Es una pregunta un poco difícil. Si tiene mucho dinero se puede quedar invirtiendo en bonos de Hacienda y del Banco Central. Esa es la tristeza. Pero es un sistema, es un ambiente confiable, República Dominicana. Sí, yo creo que en este momento no estamos, digamos, en una situación en la cual yo diría, mira, no vengas. Ni hay que sacar su chele para otro país. No, yo no creo que esa sea la situación. Creo que tendría preocupaciones a mediano plazo. Y le diría, mira, 2 años yo creo que está bien. El problema es que depende cómo empecemos a manejar el tema de la deuda y del déficit fiscal este año y el próximo año. Pavel, gracias. A la orden. Pavel Isa, economista. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hija se llama Camila. Camila. Papá Como Pavel ha sido buen padre, Camila, César Motors tiene unas ofertas interesantes en el Día de los Padres. Pero Camila todavía está subsidiada. Mira las ofertas ahí. En nómina. O a la señora madre, ¿verdad? De Camila, la esposa de Pavel. Sí. Ahí están las ofertas. O Pavel a su padre. Pavel merece un carro. Pavel a su padre. Ahí están todas las ofertas, ahí están los vehículos, diversos tamaños, diversos precios. Usted tiene una excelente oportunidad. Narciso merece una jipeta. Narciso merece una jipeta. Y Pavel merece también ya cambiar vehículo porque el que tiene como 8 años. Gracias, Pavel. Gracias a ustedes de nuevo. A ustedes también. Mañana estaremos de nuevo aquí en Nadia.